Pero otra cosa también es estar constantemente revisando dónde estoy y dónde está la investigación que estoy desempeñando, ¿no? ¿Dónde están sus limitaciones? Chin, ¿en qué me equivoqué? Siempre también esto es algo que les digo, ustedes van a llegar a la versión ideal de su anteproyecto el día que entreguen sus tesis, pero ya no van a tener chance de volverlo a hacer. Pero en ese momento van a ser súper expertas y expertos en lo que querían hacer. Pero, ¿qué los enriqueció? ¿Cómo llegaron a ese punto? Pues toda esa trayectoria de investigación que hicieron, ¿no? Justamente, ¿no? Por otra parte, ok, también nos ayuda a la conceptualización, al diseño y a la elaboración de proyectos de investigación. No solo de proyectos de investigación, también podemos ir conceptualizando para teorizar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces dicen, ¿no? En psicología social dicen mucho esto. Es que en América Latina la realidad social es tal que no nos damos el tiempo para conceptualizar, no teorizamos, no, nos quedamos siempre en la acción, en la praxis, en la intervención. ¿Será? ¿O será que no hemos sistematizado lo que hemos conceptualizado? Y esa ahí se las dejo de tarea porque tienen toda una trayectoria profesional para hacer esa idea, hacer ese puente y ir, digamos que sistematizando estas conceptualizaciones y teorizaciones que desde mi punto de vista sí que existen. Y bueno, por otra parte, pues vamos afinando nuestra formación como científicos sociales. Y creo que los debates específicos del trabajo social los van a recibir de trabajadoras y trabajadores sociales, no los van a recibir de alguien con un perfil multidisciplinario como el mío, pero sí es interesante pensar que si están haciendo trabajo social, están haciendo ciencia social, ¿no? Y ese es, digamos, como el pero yo creo que enriquece muchísimo más. Perdón, te paso el micrófono por los que nos siguen virtualmente. Pero yo creo que enriquece muchísimo más que teniendo un perfil como el que tienes, multidisciplinario, para poder aportar muchísimo más al trabajo social. Sí es perfecto que un trabajador social guíe la maestría, pero para enriquecer ese trabajo que hacemos en comunidades, porque todas las disciplinas hacemos trabajo en comunidades, pero yo creo que es enriquecerlo con las demás disciplinas. Muchas gracias. Además considero que parte de este enriquecimiento es una de las enormes ventajas que tienen como haciendo trabajo social. Es decir, yo les puedo contar en mi experiencia, en mi trayectoria, en antropología, cuando yo quería hacer algo que decían, no, es sociopsicológico, eso no lo puedes hacer, porque no está dentro de los parámetros de la disciplina. Y entonces lo mismo en sociología, perdón, esa parte se me fue, pero hice el postdoctorado aquí en sociología y género en el CRIM, pero aquí también de pronto era como, pero es que eso tiene que ver con psicología social y antropología y sociología. Es como, a ver, vámonos a los puentes de lo social que nos permiten conectar qué es lo que estamos investigando, ¿no? Pues nunca olvidar, claro, estamos y tenemos esa enorme posibilidad, ¿no?, el trabajo social en el cruce de los caminos que nos permiten recurrir a diferentes métodos. Sí, eso es una maravilla, ¿no? Ok, los métodos de investigación, ¿por qué revisarlos? ¿Por qué adentrarnos? ¿Por qué preocuparnos en esto? ¿No? Bueno, porque son un componente integral de la ciencia social. De inicio eran la base, ahora, bueno, hay diferentes posicionamientos, ¿no? Están en la base o al revés, están en el resultado, están en el proceso, pero definitivamente son un eje transversal en nuestro quehacer en ciencias sociales. Y bueno, ¿cómo podemos también introducirnos en estas diferentes escuelas o pensamientos, pensamientos de investigación, perspectivas de investigación? De entrada, pero de ahí en estos marcos, ¿qué hacemos específicamente? Es decir, ya cuando nos apropiamos o nos familiarizamos con los métodos específicos empleados, ¿cómo transitamos el proceso en estos marcos, ¿no?, teórico-conceptuales, metodológicos? Y bueno, podernos guiar, ¿no?, a partir de lecturas selectas, de ejercicios de caso, de estudios. La ciencia mejor es la que se hace, no hay más. Y ahí es la que cuestionamos, de la cual nos apropiamos, en la cual aprendemos a ver dónde están sus limitaciones y las nuestras, como les decía, y cómo entonces se va relacionando, interrelacionando con la teoría. Y entonces, tipos de trabajo. Ok. Digamos que esta presentación habla un poco de modelos de tipo ideal, ¿no? No quisiera que pensaran que esta es la única forma de
presentarlo, ¿no? Pero sí nos da alguna guía general, algún panorama general, ¿no? Y entonces tenemos, pues bueno, si consideramos, y siempre recuerden que la historia nos ayuda, si consideramos dónde está el origen de nuestras ciencias, podemos ver que tenían que ver con procesos educativos pues, de élite. Y entonces, originalmente, ¿quién hacía investigación y a qué resultados llegaba? ¿Dónde estaban situados haciendo investigación? Y mis ejemplos, porque yo soy feminista, siempre se los digo, cuando nos decían entonces que las mujeres no tenían la misma capacidad porque su cerebro era más chico, por ejemplo, pues bueno, ¿quién estaba analizando? ¿No? Con los estrógenos, ¿no? Como para llegar a ese tipo de conclusión, ¿no? O sea, vieron el tamaño del cerebro, pero no vieron el tamaño proporcional del cuerpo, por ejemplo. Pero es bien importante, porque entonces, ¿dónde estamos situados? Recuerden, siempre haciendo esto, ¿no? ¿Y por qué estos dos? Digamos que yo creo que es mucho más ecléctico ahora, pero ¿por qué el modelo ascendente y el descendente? De abajo hacia arriba, de la base hacia arriba, o desde, digamos, desde la cúspide hacia abajo. Porque, recuerden, la historia de la humanidad es una historia de relaciones de poder que no son equiparables, que no son iguales, y entonces hay que tomarlas en consideración, ¿no? ¿Desde dónde estamos situados? Y bueno, por otra parte, ¿dónde está basado en evidencia en lo que estamos haciendo? ¿O está basado en supuestos nada más? ¿Y estos supuestos tienen un eco en la realidad? ¿O estamos simple y sencillamente, digamos que haciendo, no sé, ¿no? Ejercicios filosóficos respecto a algún dato, algún hecho, alguna evidencia, ¿no? Eso es importante. Creo que crecientemente pensamos que tenemos que basarnos en la evidencia, es decir, en este contacto directo con el campo social. La realidad. ¿Perdón? ¿Alguien Con la quería preguntar realidad, algo? ¿no? Ah, sí. Con la realidad. Con la realidad. Así es. Si alguien quiere preguntar algo, nomás, digo, levante la mano porque somos un montón y no nos veo, pero si no, incluso podrían empezar. Hola, tengo duda en el modelo ascendente y descendente. Yo lo relacioné con lo que es el evolutivo a lo general y viceversa. No sé si es así. Ahorita vamos a ir de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Esto más bien tendría que ver con cómo organizamos o cómo estructuramos nuestro modelo de investigación, digamos. Pero yo ahí se los decía, ojo también con la parte, digamos, con los fundamentos de esto, ¿no? Desde dónde estamos haciendo conocimiento. Porque ¿qué pasa? A la hora de hacer un diseño específico decimos, bueno, ¿a dónde vamos a ir a recolectar los datos? Y entonces decimos, no, pues no sé, se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Y vamos a hacer un estudio acerca de opinión política, por ejemplo, ¿no? Bueno, no voy a regresar al ejemplo feminista. ¿A quién le vamos a preguntar? Si nosotros pensamos, ¿no?, en la época en la cual la mujer no tenía ningún eco en el espacio público, en la esfera pública, estaba relegada al ámbito privado, pues yo voy a preguntar, entonces, ¿por qué los grandes clásicos de la literatura, de la historia, son varones? ¿Dónde están las mujeres? Pues si yo voy, ¿qué pasó con la antropología justamente? La antropología empezó preguntándole a los varones, y entonces tenían unas etnografías maravillosas, pero desde el punto de vista de los varones, que eran los informantes principales, recogidos o recabados por antropólogos que eran varones, ¿no? Y entonces de pronto, ¿qué pasó? Que había acompañantes de los antropólogos, muchas veces eran familiares, esposas, alumnas, y entonces empezaron a ver las cosas de otro punto de vista. Y entonces dijeron, ching, y entonces ¿cuál de las dos etnografías es la que es válida? ¿Cuál de estos datos? ¿No? Pero, digamos, esto es importante porque ¿con qué forma estoy pensando en, digamos, en ir afinando mi dato, ¿no? Tiene también que ver un poco con de qué parto, se los había dicho, parto de la teoría de la realidad o de la realidad. Casi siempre es como les digo, es un proceso mucho más ecléctico, ¿no? Pero bueno, les decía, por otra parte está digamos que la política basada en evidencias, pero también dónde estamos en términos de época. Históricamente estamos en la silla nada asociada a la información, de los medios tecnológicos avanzados, ¿no? Cuando uno se pone a revisar, por ejemplo, ¿no?, las etnografías de los clásicos, y vemos las etnografías que ahora se hacen, que son etnografías virtuales, de espacios virtuales, híjole, podemos realmente decir que estamos hablando de la misma
¿no? Son etnografías, ¿no? Nos cuestionan, ¿no? ¿De dónde estamos también históricamente? ¿En qué épocas estamos? ¿No? Bien importante. Y bueno, un último punto en relación con la sociedad de la información. Esto, digamos que en sus dos vertientes, sí, tenemos cada vez más acceso a una enorme cantidad de datos, pero también estos datos no nos garantizan que podamos acercarnos a una calidad del dato. Al revés, tendemos a estar sobresaturados de datos todo el tiempo, de tal suerte que cuando estamos tratando, entonces sí, digamos, de tratar de llegar a conclusiones, a teorizaciones, pues nos perdimos en el dato. También pasa muy seguido. Y bueno, para eso baste, como ejemplo, más allá de la investigación, el uso de las redes sociales. Lo que circula en términos de contenido en las redes sociales, con qué justificación, con qué base, le llega a uno el mismo diálogo que dice esto, y es ese mismo diálogo que dice exactamente lo opuesto, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde está la calidad de la información? Y pues bueno, también, ¿por qué meternos, ¿no?, en este proceso de ir afinando metodológicamente dónde estamos, en este cruce de ciencias sociales? Porque nos permite ver cuál es esa diversidad de métodos. O sea, yo digo, pensemos, es un poco acartonado, pero pensemos que nosotros vamos a, no sé, a ir a reparar una puerta que se nos partió. ¿Cuáles son las diferentes herramientas a partir de las cuales vamos a hacer diferentes cosas? No es lo mismo empezar a hacer algunos relieves muy finos a ir con las hachas y a estar, no sé, talando grandes troncos, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros podamos incorporar más herramientas a nuestra, pues digamos, a nuestras posibilidades, a nuestra caja, pues tendremos más probabilidades de decir, se me ocurre que para abordar este tema me puede servir mucho más hacer esto y esto y lo otro, ¿no? Y nos vamos apropiando de eso. Pero son una diversidad, todos son válidos, pero acuérdense, hay que justificar por qué empleo los que decido emplear en relación con las preguntas, los supuestos, las hipótesis que me hago, ¿no? Y los objetivos de investigación también que tengo. Y bueno, hay mucha similitud en los tipos de crítica también. ¿Por qué? Porque a pesar de que cada una de las disciplinas ha seguido su curso, buena parte de los cuestionamientos se comparten, ¿no? O sea, hay un cuestionamiento más hondo pues, de entrada al método científico, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Y un tip, esto también siempre se los doy: hagan lo que hagan, siempre busquen quiénes son los que critican. O sea, si yo decido que voy a aplicar este método y que voy a usar esta teoría, voy a ver cuáles son las personas que ya han pasado por allí, que dicen que no les funcionó, o las personas que no quieren pasar por allí porque decidieron que les conviene más hacer otra cosa. Siempre estén atentos a la crítica, a aquello que ustedes quieren hacer, porque les va a permitir situarse. Se ahorran mucho camino de pronto, ¿no? Y dicen, esto puede tener razón, esto no puede tener razón. Es como... Y pues bueno, ya de ahí vamos a ir viendo que nuestra formación vamos a ir eligiendo una serie de preferencias, tanto disciplinares como en términos de los debates que nutren cada una de estas disciplinas. Vamos a ir un poco a los métodos, a la distinción entre método y metodología. ¿Tienen alguna idea de esta distinción? ¿Cómo la entienden? Pues, perdón, siempre les voy a pasar el micrófono para aquellos que, por cierto, perdón, voy a preguntar si hay alguna duda de ese lado. Quizá preguntarles a quienes nos siguen virtualmente que si quieren intervenir, avisen por un mensaje, entiendo que lo pueden hacer. Y entonces pues ya aquí me avisan y entonces les damos la palabra, pero sí los estamos considerando de saber que sea una dinámica tan intangible. Perdón, ahora sí. Entramos en la distinción de todo. ¿Cómo quieres? Método, creo yo, tendría que ver más cómo construimos el conocimiento fundamentados en la teoría. Y la metodología, el tipo de instrumentos o herramientas que utilizamos y los procedimientos que seguimos.
Para mí esa sería la diferencia. ¿Alguien más? Bueno, método es como la decisión de qué camino vamos a tomar. Le vamos a poner nombre a esos métodos. Y metodología es como ya introducir ese método, es como el proceso, el camino en el cual, de modo transversal, vamos a tener el método que decidimos, ¿no? O sea, es todo un proceso, la metodología. Bueno, yo la entiendo como método, como todos los pasos a seguir para llegar a un fin, y la metodología ya como la ciencia de esos métodos, ¿no? Ya darles el nombre a esos métodos ya concretos que han funcionado y que se han comprobado y tienen cierta validez, ya es una metodología. Sí, método sería la forma de realizar algo y la metodología sería ya sistematizar los pasos para que sea una forma científica. Bueno, Yo entiendo como método es el procedimiento y la metodología ya la implementación. Es que el método es unitario, tiene una línea y tiene sus propios pasos a seguir, pero la metodología es plural, se pueden implementar diferentes ideas que tienen que ver con el método, pero que no sigue un solo camino, ¿no? Sino se nutre de otras nuevas ideas de método, de otros métodos. Creo que han comentado varios de los elementos que nos sirven en esta investigación. En realidad, hay dos cosas que son importantes. Van a ver incluso muchos de los manuales y de los libros de metodología que conceptualizan algunos autores método como metodología y metodología como método de manera intercambiable. Lo que sí es importante es aprender a distinguirlos. En realidad sí, metodología, ¿no? Que luego es el estudio del método, ¿no? Pero, digamos, lo que hay que ver ahorita, o a lo que vamos, no es cerrado, puede ser que encuentren diferentes definiciones, pero sí es importante aprender a ver que una cosa son, digamos, que estas herramientas específicas que utilizo, y otra cosa es, digamos, cuál es como el gran abanico en el cual me estoy sosteniendo para poder, o sea, como digamos, cuál es la caja donde llevo diferentes herramientas que identificar, ¿no? Y entonces decimos, las teorías o referentes que informan la investigación y sus particularidades y que los justifican, acuérdense siempre la justificación, en términos de la forma en que se construye el conocimiento. ¿Cuáles son las bases epistemológicas? ¿Cuáles son los criterios de operacionalización? ¿Y cuáles son los criterios de evaluación? Por eso es más amplio, por eso hablo a veces como de pensar en la caja donde van esas herramientas específicas. Por ejemplo, podría ser, pensándolo así, Te paso el micrófono por los... o sea, es una pregunta y poniéndolo como en algo más concreto. Por ejemplo, el método podría ser psicoterapia, o pensándolo así, si tú lo pones como la caja y las herramientas, el método podría ser psicoterapia y las herramientas podrían ser sistémica, humanista, o no sé, pensándolo desde esa manera. Es un muy buen ejemplo para clarificar a qué voy justamente. En este caso, digamos que la disciplina o el campo de quehacer sería la psicoterapia. De ahí, la metodología justamente apuntaría a cuáles son los diferentes enfoques que tienen un corpus teórico en general que les da el sustento, a partir de los cuales se pueden aplicar distintos tipos de técnicas específicas. En psicoterapia hablamos más de técnicas que de métodos, pero más o menos sería, ok, ¿por qué yo hago sistémica y por qué no hago conductista, por ejemplo? Porque hay supuestos... A lo mejor puedo combinar, por ejemplo, como herramienta específica, ¿no? Pero ¿dónde estoy situada de tal suerte que cuál es el abordaje? Como les decía muchas veces, en psicoterapia más, pues dicen, no, pues ecléctico, ¿no? O sea, finalmente es... pero también, si vamos o buscamos, o sea, esta pregunta me toca como terapeuta, ¿no? Me engancha, pero, o sea, realmente estamos haciendo el ejercicio
de definir, si hacemos un trabajo crítico, dónde estamos situados en términos de cuáles son las bases epistemológicas de lo que hacemos, cuáles son los criterios de operacionalización y cuáles son los criterios de evaluación. Es decir, estamos mirando a ese marco que nos da sostén, porque muchas veces incorporamos unas cosas y incorporamos otras. Que la investigación es más difícil porque hay que justificar. Bueno, y creo que en este sentido y en esta disciplina todavía se dificulta más porque estamos trabajando con sujetos, ¿no? Entonces podemos tener muy claro el método, pero a la hora de utilizar la metodología, vamos a tener que echar de mano de varias metodologías, porque no es lo que nosotros queramos que podemos implementar en un sujeto, ¿no? Sino la necesidad que tenga el sujeto es lo que nosotros tenemos que, por eso creo que sí es la importancia de que mientras más herramientas tengamos en nuestra caja, ¿no? O más metodología tengamos en nuestro método, pues va a ser más enriquecedor para el trabajo que hagamos. Claro, gracias. Yo diría, ok, no podemos hacer todo, pero ¿qué tal si nosotros pensamos, en lugar de una caja, en un cuarto de herramientas? Pues puede ser que entonces necesitemos a veces de unas y a veces de otras. Entonces, pero las tenemos, como decir, tenemos organizadas cómo funcionan entre sí, para qué son, que tiene que ver con un marco más amplio que les da sentido. ¿Por qué yo voy a tomar, no sé, un martillo en lugar de tomar un hacha? Son cosas diferentes, por ejemplo, ¿no? Ok, en la medida de cómo me voy afinando como investigador social, como investigadora social, pues bueno, en la medida que ponga en práctica las herramientas que tengo, pero también si me atrevo a veces a ir a buscar distinciones metodológicas, me permite entonces decir, pues también podría ser esto, también podría ser el otro que enriquecería, que me permitiría ver también algunos de los límites dentro de los cuales estamos, ¿no? Y que es también, digamos que, ¿cómo decir? Como muy interesante, porque hay como una fuerte distinción que tiene que ver con la selección de métodos específicos, si son cualitativos o cuantitativos, y cómo se nutren de cómo se nutren, ¿no? Pero sí siempre pensar hasta qué punto podemos, ¿no? Como ir a ese marco que le da sentido, que hace coherente, ¿no? Cuando yo digo da sentido, no necesariamente estoy pensando en un tema, ¿cómo decir?, de verdad, ¿no? Este es el válido porque este es el verdadero y este es el bueno, ¿no? Así, no. ¿Por qué le da sentido? ¿Dónde se conecta en coherencia con la hipótesis que yo tengo, con los objetivos que yo tengo, ¿no? Por ahí más o menos. Y entonces sí, ¿no? En método que las técnicas de investigación, los procedimientos y la práctica específica, ¿no? Ya la caja con la que me voy a operacionalizar, a evaluar, ¿no? O sea, hacer una investigación como tal. ¿Qué le da sustento? Y compilar, ¿no? Ok, en las definiciones que ustedes dieron incluían estas dos cosas, pero a veces intercambiablemente, ¿no? Por eso me interesa decir, ok, vamos en el camino adecuado porque estamos refiriéndonos justo a estas dos dimensiones. Desde mi punto de vista, dado que metodologías es el estudio de los métodos, bueno, metodología cabe entonces a este marco, ¿no? Pero habrá autores que lo van a leer incluso en sus manuales de metodología, en ciencia social, o sea, justo a la inversa, ¿no? Lo importante es tener claro dónde está la distinción, para situarnos nosotros. Ahora, dentro de dentro de la metodología podemos ver que pueden ser comunes a todas las ciencias sociales, ¿no? Pero también podemos encontrar que son distintivos de las disciplinas. Y por eso les decía, genial que el trabajo social esté en el cruce de tantas disciplinas, porque es mucho más fácil poder recurrir, ¿no?, a usar diferentes que cuando uno se sitúa en alguna. Bueno, también se han cuestionado mucho internamente, ¿no?, las ciencias sociales cada una, pero típicamente lo que era propio de cada disciplina, ¿en qué estudiaba diferente? La sociología, de la antropología, de la psicología, ¿no? O sea, remite incluso, ¿no?, decía algo, pero entonces yo a mi sociología la querría llamar psicología social, pero como psicología social nos remite a entender estos procesos de relación entre el grupo y estas condiciones experimentales, no la voy a llamar así porque la gente no la va a entender, por ejemplo, ¿no? Cuando hace esta distinción dijo, pues la llamaré sociología, ¿no? Y entonces, ¿por qué tiene que haber
la selección de métodos que hacemos. Esto ya pensando específicamente en nuestras investigaciones concretas, ¿no? En lo que estemos pensando. Okay. Como les digo, también tómenlos como tipo ideal, y tipo ideal en el sentido que muchas veces hay mucha más interrelación de lo que disecamos, ¿no? para efectos cualitativos. Pero pensamos en general que los métodos cualitativos tienen más que ver con el lenguaje, con la imagen, con el contexto, con la interpretación, con buscar entender, con la profundidad y con el ser parte de. A diferencia de los cuantitativos que tienen más que ver, lo atenúo mucho, tienen más que ver con números, estadística, controles, ¿no? Variables de control, matemática, causalidad, amplitud o con buscar ser externo. Y digo buscar porque, bueno, o sea, la física cuántica que nos enseñó, ¿no? Pero bueno, son distinciones conceptuales. Me imagino que en general tengo alguna noción de esto tenemos. ¿Y de qué forma podemos pensar entonces, ¿no? Que la metodología cualitativa tiene por objeto descubrir y aislar los elementos o ingredientes de un cuerpo compuesto, de un proceso, ¿no? De algo que queremos investigar, que se va refiriendo cada vez más a cuestiones subjetivas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, carácter, capacidad, ¿no? Etc. En cuanto hasta qué punto podemos pensar, hasta qué punto siempre matizo, ¿no? Que la cuantitativa se emplea más para determinar cuál es la cantidad de esto que está presente en lo que a mí me interesa investigar, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo medir, cómo puedo hacer cuantificable esto que me interesa investigar? En la cualitativa, la realidad es construida por individuos que están involucrados en la investigación, esto que yo les decía, ¿cómo nos situamos? ¿Dónde nos situamos? ¿No? En cambio, cada vez se cuestiona más, pero bueno, típicamente, ¿no? En el tipo ideal, en la cuantitativa, ¿cómo vemos a la realidad como objetiva, como independiente de quien investiga? Como les digo, en realidad la distinción es demasiado artificial, ¿no? Y cada vez más estamos viendo, ¿no? Cómo se triangulan nuestros métodos, ¿no? Y nuestras metodologías también, ¿no? Entonces, tenía como más la parte de la cualitativa y la cuantitativa. No me voy a meter tanto, pero sí me voy a meter un poco a los tipos de investigación. Y digo esto, no me voy a meter tanto al otro, porque lo van a ver en el curso mucho más a detalle, y esto busca ser más como un panorama introductorio. Perdón, voy a venir yo a dar el script porque son salas. Con este. Ahí. Tipos ideales otra vez. Tipos de investigación por su finalidad. Ok, la que llamaríamos básica, pura o académica, en una distinción, en buscar una clasificación. Se busca producir conocimientos y teorías, es decir, establecer constantes, estas leyes universales o generales, ¿no? Se centra en principios fundamentales, ¿no? La investigación básica pretende ir innovando, ¿no? Ir produciendo nuevos conocimientos, pero que sí tengan, digamos, que esta constancia, que puedan, esta replicabilidad, ¿no? En la constancia, y bueno, que siempre se está probando, ¿no? Estamos cotejando teorías y soluciones, tratamos de ir articulando métodos e interpretaciones, y las interpretaciones se buscan que estén lo más cercanamente posibles con los métodos. Pensamos, por ejemplo, en la investigación pura, ¿no? Tanto en
la investigación no es para la academia nomás, nosotros que estamos tan metidos, digamos, que en la universidad como universitarios, ustedes, pues pensamos que estamos haciendo un trabajo académico, sí, pero también estamos pensando en dónde aplicar este conocimiento, dónde, digamos, dónde darle, pues, ¿no? Entonces, darle vida, ¿no? Dónde darle vida, exacto, ¿no? Pero también hay que pensar que no solamente se hace investigación en las universidades, ¿no? Hay diferentes grupos de especialistas, ¿no? Aquí hay dos ejemplos, consultorías o gobiernos, que están también constantemente haciendo investigación, ¿no? Y ese es otro tip. Cuando yo me meta a desarrollar mi propio tema, ok, me voy a ir a revisar las tesis, por supuesto, me voy a ir a revisar los libros, es más, generalmente va a haber personas que son muy expertas en determinados temas, ¿no? Pero además de eso, ¿cómo me puedo ir a tratar de buscar qué se ha hecho en términos de gobierno, en términos de consultoría, ¿no? Es más, y hay diferentes niveles también en relación con los grupos de investigación. ¿Qué se dice acerca de este tema en otro país, por ejemplo, ¿no? O en otros países completamente diferentes, ¿no? Es un ejercicio muy enriquecedor y la web nos ayuda mucho porque nos permite acercarnos a librerías, bibliotecas, compendios, archivos de gobierno, archivos de consultoría, que antes de verdad no teníamos posibilidad de acceder, ¿no? Y bueno, ¿a qué se aplica, digamos, la investigación básica o pura? Bueno, a la naturaleza, a la sociedad, a la información, al conocimiento. Y también asuntos prácticos del mundo real, si bien no se centra en casos específicos, porque en el sentido que es pura o básica trata de generalizar, ¿no? Ahorita, conforme vean los otros tipos en esta disección, les va a ir quedando un poco más claro porque es tan arbitraria la clasificación, ¿no? Tenemos por otra parte la investigación aplicada, o sea, son diferentes nombres que recibe: aplicada, empírica, práctica, pero que tiene, digamos que, estos diferentes supuestos, ¿no? Diferentes ejes. Nos sirve o nos lleva a resolver problemas prácticos, ¿no? Está centrado en los problemas prácticos, no tanto en estas generalidades que nos permiten utilizar. Se centra también en cuáles son digamos que las consecuencias prácticas de las investigaciones, ¿no? Cómo podemos aplicar estos conocimientos, cómo podemos resolver problemas conocidos, responder a preguntas específicas, ¿no? Y cómo tratamos de, digamos, de definir procedimientos sistemáticos con base en preguntas específicas, ¿no? Cómo nos vamos familiarizando con el tema, cómo podemos pensar en aportes innovadores, esto que dicen, ok, fuiste a campo, ¿y qué encontraste? No, pues esto y esto. Bueno, eso ya está trabajado. Ejemplo también de la antropología. Esto ya está trabajadísimo en la antropología porque hay tales que lo estudiaron aquí, acá y acullá. Y de pronto dicen, ¿y dónde están? Entonces sí, tus aportes. ¿Qué es específico de esto que tú hiciste a diferencia de todo lo demás que ya se hizo? Y que a nivel maestría ya les piden innovar, ¿no? Entonces ya necesitan justamente hacer estos aportes, ¿no? Y también, ¿dónde están las limitaciones? ¿Hasta qué punto podemos pensar que no se puede generalizar y que eso pues, también nos genera conflictos? Son diferentes tipos de conocimiento, ¿no? ¿Cómo podemos conocer para actuar, para hacer, para explorar, para construir, para modificar o para resolver? Esto nos remite a la utilidad del conocimiento dentro de la misma, ¿no? De la aplicada empírica práctica. ¿Podemos pensar o no en una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad? Es decir, incluir cualquier esfuerzo sistemático y socializado por resolver problemas o intervenir en situaciones. Y en este sentido podemos pensar en innovación que va desde técnica hasta artesanal y científica, ¿no? O solo considera estudios que explotan teorías que ya están validadas previamente, ¿no? Para la solución de problemas prácticos y para controlar estas situaciones. Esto que decía, partimos de la teoría o partimos de la práctica y desde ahí realizamos, ¿no? Y entonces, pues bueno, entender y explicar problemas que son cambiantes y también tratar de ir buscando generar pues, productos, tecnologías, procesos, ¿no? O sea, sistematizar de alguna forma. Perdón, esta está repetida. Aquí quería llegar a esto. Entonces, la ciencia, esta es una cita de Thomas Huxley, la ciencia es simplemente sentido común llevado al máximo.
la investigación debería ser vista más como un método de resolución de problemas que como un oscuro y misterioso reino inhabitado, ¿no? Y esta me gusta mucho, pues cómo nos vamos apropiando, ¿no? Sí, porque hemos mitificado muchísimo la ciencia, y esto tiene que ver con esta historia que les decía, ¿no? O sea, ¿quién tenía acceso? Entonces, esto era que, ¿no? Como son los nuevos, dice por ahí Moscovici es, digamos, que el fundador o el padre de la teoría de representaciones sociales, que es en la que yo me especializo, y que cuando por ahí se les cruce la necesidad, pues estoy a sus órdenes, porque es la especialidad. Decía Moscovici, estamos pensando en el mundo moderno, ¿no? En cómo reemplazamos esos contenidos en las sociedades precientíficas que eran míticos, ¿no? Entonces, ahora somos los nuevos chamanes, ¿no? Hacemos nuevos rituales, ¿no? Y entonces, ¿cómo se valida? Pues es que es científico, ¿no? Es Serge Moscovici. Por ahí se lo van a topar tarde o temprano sociales. Ya les llegará, ¿no? De hecho, me decía, es un ejercicio de representaciones sociales. Digo, sí, pero más adelante, porque pues primero de qué estamos hablando, ¿no? Me voy a echar ahí unas 6 clases para explicarles las representaciones y pues entonces no puedo partir de un ejercicio, ¿no? Pero bueno, tipos de investigación por su temporalidad. Creo que esto también es relevante. Por ahí está chillando el teléfono, estamos organizando un encuentro muy interesante la próxima semana que también se lo recomiendo bastante. Vienen, es un comercial, pero bueno, tiene que ver con que ha estado sin parar el teléfono el día de hoy. Estamos trayendo aquí al CRIM y a la UNAM, porque también van a dar una conferencia magistral en Ciudad Universitaria, pues quizá 2 de los más grandes expertos en desigualdad social, que se llaman Richard Wilkinson y Kate Pickett. Está la información cuando ustedes entran y bajan las escaleras al CRIM, está el cubo y bueno, por otra parte, pues vamos afinando nuestra formación como científicos sociales. Y creo que los debates específicos del trabajo social los van a recibir de trabajadoras y trabajadores sociales, no los van a recibir de alguien con un perfil multidisciplinario como el mío, pero sí es interesante pensar que si están haciendo trabajo social, están haciendo ciencia social, ¿no? Y ese es, digamos, como el pero yo creo que enriquece muchísimo más. Perdón, te paso el micrófono por lo que nos sigue virtualmente. Pero yo creo que enriquece muchísimo más que teniendo un perfil como el que tienes, multidisciplinario, para poder aportar muchísimo más al trabajo social. Sí es perfecto que un trabajador social guíe la maestría, pero para enriquecer ese trabajo que hacemos en comunidades, porque todas las disciplinas hacemos trabajo en comunidades, pero yo creo que es enriquecerlo con las demás disciplinas. Muchas gracias. Además considero que parte de este enriquecimiento es una de las enormes ventajas que tienen como haciendo trabajo social. Es decir, yo les puedo contar en mi experiencia, en mi trayectoria, en antropología, cuando yo quería hacer algo que decía, no, es sociopsicológico, eso no lo puedes hacer, porque no está dentro de los parámetros de la disciplina. Y entonces lo mismo en sociología, perdón, esa parte se me fue, pero hice el postdoctorado aquí en sociología y género en el CRIM, pero aquí también de pronto era como, pero es que eso tiene que ver con psicología social y antropología y sociología. Es como, a ver, vámonos a los puentes de lo social que nos permiten conectar qué es lo que estamos investigando, ¿no? Pues nunca olvidar, claro, estamos y tenemos esa enorme posibilidad, ¿no? El trabajo social en el cruce de los caminos que nos permiten recurrir a diferentes métodos. Sí, eso es una maravilla, ¿no? Ok, los métodos de investigación, ¿por qué revisarlos? ¿Por qué adentrarnos? ¿Por qué preocuparnos en esto? ¿No? Bueno, porque son un componente integral de la ciencia social. De inicio eran la base, ahora, bueno, hay diferentes posicionamientos, ¿no? Están en la base o al revés, están en el resultado, están en el proceso, pero definitivamente son un eje transversal en nuestro quehacer en ciencias sociales. Y bueno, ¿cómo podemos también introducirnos en estas diferentes escuelas o pensamientos de investigación, perspectivas de investigación? De entrada, pero de ahí en estos marcos, ¿qué hacemos específicamente? Es decir, ya cuando nos apropiamos o nos familiarizamos con los métodos específicos en crítica, pero otra cosa también es estar constantemente revisando dónde estoy y dónde está la investigación que estoy desempeñando.
¿no? ¿Dónde están sus limitaciones? Chin, ¿en qué me equivoqué? Siempre también esto es algo que les digo, ustedes van a llegar a la versión ideal de su anteproyecto el día que entreguen sus tesis, pero ya no van a tener chance de volverlo a hacer. Pero en ese momento van a ser súper expertas y expertos en lo que querían hacer. Pero ¿qué los enriqueció? ¿Cómo llegaron a ese punto? Pues toda esa trayectoria de investigación que hicieron, ¿no? Justamente, ¿no? Por otra parte, ok, también nos ayuda a la conceptualización, al diseño y a la elaboración de proyectos de investigación, no solo de proyectos de investigación, también podemos ir conceptualizando para teorizar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces dicen, ¿no? En psicología social dicen mucho esto, es que en América Latina la realidad social es tal que no nos damos el tiempo para conceptualizar, no teorizamos, no, nos quedamos siempre en la acción, en la praxis, en la intervención. ¿Será? ¿O será que no hemos sistematizado lo que hemos conceptualizado? Y esa ahí se las dejo de tarea porque tienen toda una trayectoria profesional para hacer esa migración y ir, digamos que sistematizando estas conceptualizaciones y teorizaciones que desde mi punto de vista sí que existen. Tenían la misma capacidad porque su cerebro era más chico, por ejemplo. Pues bueno, ¿quién estaba analizando? ¿No? O con los estrógenos, ¿no? Como para llegar a ese tipo de conclusión, ¿no? O sea, vieron el tamaño del cerebro, pero no vieron el tamaño proporcional del cuerpo, por ejemplo. Pero es bien importante, porque entonces, ¿dónde estamos situados la fuerza siempre haciendo esto, ¿no? ¿Y por qué estos dos? Digamos que yo creo que es mucho más ecléctico ahora, pero ¿por qué el modelo ascendente y el descendente? De abajo hacia arriba, de la base hacia arriba, o desde, digamos, desde la cúspide hacia abajo. Porque, recuerden, la historia de la humanidad es una historia de relaciones de poder que no son equiparables, que no son iguales, y entonces hay que tomarlas en consideración, ¿no? ¿Desde dónde estamos situados? Y bueno, por otra parte, ¿dónde está basado en evidencia en lo que estamos haciendo? ¿O está basado en supuestos nada más? ¿Y estos supuestos tienen un eco en la realidad? ¿O estamos simple y sencillamente, digamos que haciendo, no sé, ¿no? Ejercicios filosóficos respecto a algún dato, algún hecho, alguna evidencia, ¿no? Eso es importante. Creo que crecientemente pensamos que tenemos que basarnos en la evidencia, es decir, en este contacto directo con el campo social. Empleados. ¿Cómo transitamos entonces en estos marcos, ¿no? Teórico-conceptuales, metodológicos? Y bueno, podernos guiar, ¿no? A partir de lecturas selectas, de ejercicios de caso, de estudios. La ciencia mejor es la que se hace, no hay más. Y ahí es la que cuestionamos, de la cual nos apropiamos, en la cual aprendemos a ver dónde están sus limitaciones y las nuestras, como les decía, y cómo entonces se va relacionando, interrelacionando con la teoría. Y entonces, tipos de trabajo. Ok. Digamos que esta presentación habla un poco de modelos de tipo ideal, ¿no? No quisiera que pensaran que esta es la única forma de presentarlo, ¿no? Pero sí nos da alguna guía general, algún panorama general, ¿no? Y entonces tenemos, pues bueno, dos, si consideramos, y siempre recuerden que la historia nos ayuda, si consideramos dónde está el origen de nuestras ciencias, podemos ver que tenían que ver con procesos educativos, pues, de élite, ¿no? Y entonces, originalmente, ¿quién hacía investigación y a qué resultados llegaba? ¿Dónde estaban situados haciendo investigación? Y mis ejemplos, porque yo soy feminista, siempre se los digo, cuando nos decían entonces que las mujeres no